Llegamos hoy a la séptima, no, esta es la octava de las parábolas. Es la fiesta de bodas. Y hay la palabra, clave en los estudiosos de la Biblia, que dice que cuando le llaman incluso, ¿verdad? Por algo así, porque cuando comienza un tema, y luego más adelante siguen otras cosas y termina con el mismo tema, pues eso es lo que le llaman un incluso. Y esto es lo que está pasando aquí. Comenzó con la parábola del sembrador, ¿verdad? El que siembra la semilla y las diferentes clases de tierra, y eventualmente verá la que produce y la que no produce. Y esta parábola, si se van a dar cuenta, nos cuenta toda la historia. Aquí está el mensaje del evangelio del reino, en solo esta parábola, y si le prestamos atención nos daremos cuenta que nos hace un resumen prácticamente de lo acontecido. Está en Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Voy a ir leyendo por partes e interpretándola de una vez. Mejor dicho, explicándola, no interpretándola, porque no es mi interpretación. Dice así: Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas, diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Fíjense, lo lindo del mensaje de una vez ya ahí. El rey obviamente es Dios, y el banquete de bodas es para su hijo. Ya en esa entradita nos puso del principio al fin. El rey planificó algo y se va a cumplir en las bodas de su hijo. Dios preparó desde antes de la fundación del mundo un mensaje que se va a cumplir cuando Cristo regrese a tomar a su novia, que es la iglesia. Y todo para mostrarnos la soberanía de Dios desde la entrada de esta parábola. Dice aún más, otra cosa, un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Muy bien. Y sigue así: y envió a sus siervos a llamar, ¿a quiénes? A los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Piense en un reino. Cuando un rey va a preparar las bodas de su hijo y le manda invitación a ciertas personas de su reino, y estos sencillamente se excusan de que no pueden llegar. La invitación de un rey no es una invitación, es una orden. La palabra del rey es la ley. Y entonces estas personas están desechando la autoridad, la dignidad, la soberanía, y no están valorando el privilegio de que el rey los está invitando. Obviamente esto ya va a verse su interpretación, pero fíjese, quiero, como le he dicho otras veces, oiga con raciocinio, razone lo que esta parábola contada por Jesús para ilustrar el mensaje del evangelio nos va a decir. Entonces el rey invita a los escogidos, pero estos no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos. Conociendo la parábola, la palabra, conociendo el mensaje de Cristo Jesús, está diciendo que primero envió unos mensajeros, no les hicieron caso, y él, en lugar de sencillamente decir: no quieren venir, manden a matar a todos esos desventurados. Pero no, envía otra vez. O sea, es un rey como rogando por segunda vez. Es tremendo. Eso no se da en la realidad. Un rey no ruega, mucho menos por segunda vez. ¿Sí? Entonces, pero aquí él envió a otros siervos diciéndoles: digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado. Vengan a las bodas. Todo está preparado. Ok. Entendiendo que este es un mensaje del evangelio del reino, todo está preparado. Me resuena en mi entendimiento Jesús en la cruz diciendo: consumado es. Ya todo está hecho.
Ya a todos los que quieran venir, a todos los sedientos, venid y beber. ¿Verdad? Venid y comprad sin dinero y sin precio. Una invitación del Rey de Reyes, de Dios, a unos invitados que se dan los unos el privilegio de decir no gracias. Tremendo, pero voy a seguir leyendo, pero quiero que se recuerden. Ahora, la pregunta, vayamos de una vez al grano, porque en esto sí quiero ser muy claro, porque creo con todo mi corazón que el cristianismo en todo el mundo, pero especialmente en Guatemala, que es donde vivimos, está engañado en su entendimiento del pueblo de Israel. Y está haciendo de Israel un ídolo. Porque cada vez que hay una bendición para Guatemala, el factor común, el determinante en casi todos los lugares es porque votamos por Israel. Y yo les digo a los que usan eso como razón de que Dios nos bendiga, que votamos por Israel, Venezuela también votó por Israel. Así que solo ahí ya debería ser suficiente para darse cuenta que está repitiéndose algo que no es. Pero son el pueblo escogido de Dios y todo lo demás. Sí. Pero mire lo que dice, ¿qué dice Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los primeros invitados, a los que estaban en la lista de invitados por tanto tiempo estuvieron, y que les mandó profetas y a algunos mataron y a otros les envió más profetas, pero de todos modos no quisieron. Es Israel, no hay forma de equivocarse. Todos los estudiosos de la Biblia, aunque saben que es Israel al que está hablando aquí, luego encuentran cómo inventarse que hay una reconciliación o que Dios pasa por alto su palabra. No. Así que desde un principio, entonces a los que estaban invitados no quisieron venir. Pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano de los siervos, los maltrataron y los mataron. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuántas veces les envié profetas y a unos maltrataron y a otros mataron? Sigue la parábola. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Jesús se enojó, se los dijo: esta generación mala y perversa no pasará sin que todo esto acontezca. Todo lo que erróneamente se pone como señales del futuro fue lo que pasó. Y Jesús dijo: esta generación a la que le estaba hablando no pasará. Y en el año 70 vino la destrucción de Jerusalén y fue la gran tribulación y todo lo que se lee ahí. ¿Pero por qué? Porque después de tanto tiempo de soportarlos con paciencia y de enviarles profetas y la forma en la que ellos trataron, entonces el rey se enfureció y el día de la ira del Cordero se manifestó y destruyó a Israel, a Jerusalén. La fidelidad de Dios se ilustra que aunque se rechazó el decreto del rey, lo cual era rebeldía que se penaba con la muerte, él no lo hizo. Les envió una y otra vez profetas y no lo recibieron. Escuche, por favor. Y lea. Acá, es que el problema es que muchos de ustedes dicen el Antiguo Testamento y ya no lo leen. Pero está lleno de rebeldía de Israel, de desobediencia de Israel, de Dios diciéndoles: se han apartado de mi palabra, no creen, guardan mi pacto, solo quejándose. Pero les llama a su pueblo, porque son su pueblo escogido para ese momento, y escogido porque al que él quiso invitar a que fuera un pueblo más grande que este, no aceptó. Moisés. 4 veces le dijo Dios a Moisés: apártate y voy a destruir a Israel. Y de ti voy a hacer una nación más grande y más fuerte. O sea que ponga eso en su contexto, de su apreciación de Israel. Y lo que eso, desde la perspectiva del reino de Dios, que es el que nos interesa, representa. Bueno, y Dios hace todo lo que hace porque Él lo dice, según de Timoteo lo dice, capítulo 2, versículo 13, si fuésemos infieles, Él permanece fiel,
porque él no puede negarse a sí mismo. Dio su palabra, y si aún el hombre justo, jurando en daño suyo, no cambia, cuánto más el Dios inmutable se va a echar atrás de su palabra. Entonces, sigo con la parábola. Entonces, luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. ¿Ok? Los que fueron invitados no eran dignos. ¿Quiénes fueron invitados? El pueblo de Israel. No eran dignos. Es Dios el que está hablando, el que lo dice. Vaya poniéndole atención a la respuesta, que ya la conocemos, porque ahora es historia. En aquel entonces era solo una parábola advirtiendo de cómo iban a ser las cosas. Pero las bodas están preparadas. Esa es otra cosa importante. Cuando Dios dice hágase, se hace. Sea la luz, y fue. Y Él preparó las bodas del Cordero, y las bodas del Cordero se van a celebrar. Porque lo que Él dice se hace, se cumple. Ahora, ¿por qué los declaró indignos? Veremos en el desarrollo de la parábola para que nos analicemos. Pablo dice que lo que le aconteció a Israel es ejemplo a nosotros para que no cometamos los mismos errores. Recuerdes eso. Pablo no dice, miren lo que le pasó a Israel para que lo imitemos. Dice, lo que le aconteció a Israel es ejemplo para nosotros para que no los imitemos. No torzamos las escrituras y hacerlo que diga algo que no dice. Entonces, el veredicto está claro. En realidad, nadie es digno por sí mismo para ser invitado a las bodas del Cordero. No es por obra, no es por mérito propio, no es por nada. Es por la misericordia y la gracia de Dios. Y rechazar esa misericordia y esa gracia es lo que hace el asunto todavía más vil, más malo de lo que se puede uno imaginar. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Los escogidos no quisieron. Entonces se va a frustrar el plan de Dios. Dice, no, las bodas están preparadas. Y sigo leyendo. Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos. Las salidas de los caminos, de los entronques donde cada quien agarra y que está cerca del camino, como la parábola de la semilla. A las salidas de los caminos, e inviten a las bodas a cuantos se encuentren. A todos los sedientos, venid y bebed. La invitación del Señor es de redención para todo aquel que quiera recibirla. Para todo aquel que quiera valorar que el creador del universo lo está invitando a ser parte de su reino y participar en la coronación del Rey Jesús, que serán las bodas del Cordero. Eso es lo que dice ahora en Lucas, capítulo 14, versículo 21, hablando esta misma parábola. Lucas lo pone así: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Obviamente, otra vez, puesto que es una parábola, estos mancos no son mancos porque no tienen manos, no son cojos porque no pueden caminar, no son ciegos porque no pueden ver. Estos están ilustrando algo. ¿Qué es lo que están ilustrando? Dice, a los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Pero qué pobres? Pobres en espíritu, no pobres financieramente. A los mancos. ¿Qué son mancos? Los que no tienen manos. Las manos representan nuestras obras. A los cojos, que representan nuestros cojos, nuestros pies, nuestro caminar. Y los ciegos, que representan los ciegos, el ver, el conocer, el tener conocimiento. Entonces, esas palabras están diciéndonos que no hay absolutamente ninguna excusa para no venir. Es que yo no califico, yo soy un vil pecador, o lo que yo he hecho es demasiado malo, o yo primero quiero dejar esto y quiero dejar. No hay excusas. Los únicos que no tienen al Señor Jesucristo reinando en sus vidas es porque no quieren. No es porque la situación sea mala, no es porque el pecado sea más grande. No, a todos, no hay excusa. Él está diciendo, vengan a la fiesta de bodas. Reconozcan su necesidad de ser perdonados y yo los perdono. Vengan a estas bodas.
Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. ¿Ok? Entonces seguimos con la lectura. A todos. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. No de eso. Fueron a traer a cualquiera, tanto malos como buenos. ¿Se recuerda la última parábola que leímos? La red barredera. Atrapó peces buenos y peces malos. Otra vez, el evangelio del reino es para testimonio. El evangelio del reino es a todo el que quiera. Venga, tiene que llenar unas condiciones para ser bueno. Pero aquí ahorita se están agarrando malos y buenos, a todos los invitados, a los que quieran. Y llega el momento que en la parábola del trigo y la cizaña crece junto el trigo y la cizaña hasta el tiempo de la siega, que es cuando viene Cristo. En la parábola de la red barredera, la red agarra a buenos y a malos hasta que llegan a su destino. Y esa es otra cosa importante. Miren, note cómo la predicación del evangelio no está dirigida a este grupo o a aquel grupo. No es esfuerzo humano de buscar a ciertas personas. No, es de sembrar la palabra, hablar el evangelio del reino. Y los que quieran disfrutar de un reino de gozo, paz y amor, un reino de justicia, son los que van a responder. Pero cualquiera. Así que los únicos que no pueden, que no tienen la salvación, los únicos que no tienen la paz de Dios en sus corazones son los que no quieren reconocer al señorío del rey, no quieren reconocer la soberanía de Dios y quieren que sea a su manera. Entonces esos son los únicos que rechazan la invitación. Entonces entraron buenos y malos, y hoy en día el trigo y la cizaña crecen juntos. Hoy en día hay buenos y malos prácticamente en todo. Buenas familias y malas familias, buenos miembros de familia, malos miembros de familia, buenos miembros de iglesia, malos miembros de iglesia, buenos ciudadanos, malos ciudadanos, todo. Trigo y la cizaña crece junto. Pero cada uno de nosotros decide ser trigo o cizaña, porque se puede ser, se nos está invitando a todos. La puerta, la invitación no tiene ningún límite. Es una invitación amplia. Ok, y entran buenos y malos. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Pero dígame, y sigo leyendo, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. Aclaremos esto aquí. Pobrecito, si era uno de los pobres de la calle, si era un ciego, si era un manco, si era un cojo, ¿verdad? Siguiendo la analogía de la parábola. En otras palabras, no tenía para comprarse un smoking. No tenía para ir vestido de boda. Hasta cierto punto, entonces, él dijo, cualquiera puede venir, y ahora está cuestionándolo porque no está bien vestido. Bueno, para eso tenemos que regresar a los tiempos y la cultura de ese entonces. Lo que he leído y lo que he escuchado es el de que en ese tiempo, especialmente cuando era un personaje pudiente, como en este caso como el rey, el que invita a las bodas también provee la vestimenta de bodas. O sea que el que no entra vestido de bodas simplemente porque no quiso ponerse la ropa que le fue asignada, ¿verdad? No quiso despojarse de su ropa y ponerse la ropa de bodas. ¿Y por qué no lo quiso hacer? Bueno, pudo haber dicho, bueno, me gusta mi traje, o no quiero ese traje, no me gusta, o pudo haber dado un montón de razones. Y estaba ahí entre todos los que estaban en la boda, disfrutando de la boda, ¿verdad? Y a saber si hasta si era uno de esos que rápido hace amigos y que empieza a platicar y que es muy jovial y ameno y todo. Pudo haber sido, o muy intelectual, pudo haber sido lo que haya sido. El punto es que cuando entra el rey, la pregunta del rey es ¿por qué no está vestido de bodas? Y ante la pregunta del rey, el hombre enmudeció. Seguramente que algún otro le habría preguntado ya, ¿por qué no se puso vestido de bodas? Y él ha de haber dado alguna razón. Y pudo haber sido convincente la razón,
para los humanos, pero para Dios no, para el rey no. Si el rey dijo, es la fiesta de boda de mi hijo, y yo los invité y yo les di la provisión del vestido, ¿por qué no se lo quieren poner? ¿Ah? ¿Se creen ustedes diferentes? Deciden por ustedes mismos lo que es bueno y lo que es malo, y esa es la única razón. Entonces, sigo leyendo. Aunque los hombres aceptaran la excusa que éste pudiera dar, Dios no cambia. Y esto nos debe de hacer ahora a nosotros pararnos y preguntar, ¿y si nosotros también estamos invitados a las fiestas de las bodas del Cordero? Porque también está la parábola de las vírgenes, y unas eran prudentes y las otras imprudentes, porque unas sí tenían aceite y las otras no. ¿Qué significa que yo tenga aceite? ¿Qué significa que yo me vista de boda? Porque no quiero, al estar en la presencia del rey, que me diga, hey, ¿por qué no te has vestido de boda? Entonces yo quiero saber cómo vestirme para las bodas del Cordero. Bueno, eso es lo lindo de las Escrituras, que la Biblia interpreta a la Biblia. No nos tenemos que quedar con cuestionamientos como el que yo planteé ahorita. No tenemos que poner excusas, porque las respuestas están en la Biblia, en el manual del Creador, si tan solo la escudriñamos como Él mismo nos dijo que hiciéramos. Así que en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, leemos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ok, su esposa se ha preparado, ni modo, ella sí se tiene que vestir. Sí, pero ¿quién es la esposa del Cordero? ¿Quién es la desposada de Cristo? Recuérdese que las bodas en la Biblia no son el servicio de matrimonio, no es el casamiento. Ese pacto que es el matrimonio, ese compromiso ante Dios y las familias es hecho en lo privado. Viene el padre del novio a la casa del padre de la novia y hablan familia con familia y hacen el pacto. Y se toma precisamente una copa del pacto, en el cual desde ese momento ella es considerada desposada, que es más que comprometida. Porque una pareja comprometida puede cambiar de opinión y no casarse y punto. Pero los desposados son considerados casados, a tal grado que si una señorita tiene relaciones sexuales con alguien, ¿verdad? Es pecado y todo, pero es simplemente problema de ellos. Pero una desposada es adulterio, aunque todavía no viva con el marido, una vez que ya está desposada. Y por eso es Pablo o Santiago, perdone que no recuerde quién, pero él dice: os celo con celo santo, porque os he desposado con un solo marido. O sea que la novia de esta boda son todos los que compongamos el cuerpo de Cristo, el cristianismo, la iglesia en su totalidad. El cristianismo, en mejor palabra, el cristianismo en su totalidad somos los que componemos la novia del Cordero. Entonces, cuando dice y su esposa se ha preparado, se está refiriendo a los cristianos que se han preparado. ¿Y cómo se prepara uno para las bodas del Cordero? ¿Cuál es el vestido de bodas? ¿Verdad? Bueno, uno dice, se prepara siendo fiel al Señor, manteniéndonos sin pecado. Podemos mencionar un montón de cosas, pero cuando la Biblia nos lo dice claro y explícito, es una tontería a estar buscando otras explicaciones. Así que dice, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista. Note eso. Ella se ha preparado, así, pero se le tiene que conceder que se vista. Es la provisión del rey que está dando la vestimenta. Se le concede: vístase de novia, vístase de boda, para las bodas del Cordero. Y sigo leyendo y dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ahí está. Tenemos que comprar nuestro traje de lino fino. Bueno, eso sería una tontería decirlo solo así, pero sigo leyendo. De lino fino, limpio y resplandeciente, porque
El lino fino es las acciones justas de los santos. La vestimenta para las bodas del Cordero sigue siendo lo mismo que a lo largo de las Escrituras Él nos ha dicho: justicia quiero y no sacrificio. Él ama la justicia. Es mejor justicia que sacrificio. Yo, el hombre, el que ha enseñado lo que es bueno y que pide Él de ti, que practiques la justicia. Y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Abraham va a enseñar a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Dios haciendo justicia y juicio. Eso es lo que Dios pide de nosotros, justicia. ¿Por qué? Porque es un reino. Él es el rey justo y quiere un reino de justicia. Y es lo que tenemos todos que aprender. Por enseñar derechos a nuestros hijos, ¿verdad? O enseñar derechos a la gente en general, produce personas espectadoras y que siempre están viendo cómo les va. ¿Cuál es mi derecho aquí? ¿Cuál es mi derecho? ¿Cuál es mi derecho? Y se hacen irresponsables. Pero enseñar obligaciones, enseñar a ser justos, responsables, eso es lo que hace a una persona madura. Una persona correcta, una persona vestida de bodas para encontrarse con el rey. Y mire, y eso de que entraron buenos y malos es muy lindo, porque no está diciendo entraron los buenos por un lado y los malos por el otro. No. Entraron mezclados, buenos y malos. Y alguien que entró por bueno, si no se vistió de bodas, va a ser considerado malo. Y alguien que entró como malo, pero se puso el vestido de bodas, va a ser considerado como bueno. Recuérdese que eso está clarísimo en la Escritura. Y yo no sé por qué tanta doctrina que se hace de la salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Y un montón de cosas. Cuando la Biblia claramente dice en Ezequiel, creo que es donde más claro lo pone, ¿verdad? Que le dice: cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, y el impío se arrepintiere y se apartara de su impiedad e hiciera lo justo, no morirá por su impiedad, mas vivirá por su justicia. Y cuando yo dijera al justo, de cierto vivirá, si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad, morirá. No vivirá por su justicia, mas morirá por su maldad. Más claro no puede estar. Y por el otro lado, cuando está hablando de Israel, que es la vid, y dice: si a Israel, que era la vid original, ¿verdad? Era la vid original, Dios los desarraigó, y ustedes, refiriéndose a los cristianos, no siendo la vida original, si no permanecen, también los arrancará. Está súper claro. Entonces, aquí entraron buenos y malos. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros sabe quién es bueno y quién es malo? Solo Dios. Él es el que conoce en última instancia a quién califica. Aunque ya nos lo ha dicho también. Esa es otra cosa. Ya nos lo dijo Pablo. Que no son justos los que oidores de la ley, sino que los hacedores de la ley. Entonces tenemos que conocer la ley de Dios, la ley ética, moral, la justicia de Dios, y ser hacedores de lo que es justo. Justo en nuestra individualidad. Los que somos varones siendo justos en nuestro comportamiento como varones. Las que son hembras siendo justas en su comportamiento como hembras. Los que somos esposos siendo justos en la función de esposo. Las esposas en la función de esposa. Los que somos padres siendo justos en la función de padres. Y los que son hijos en la función de hijos. Justicia en todo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y la vestimenta es las obras justas de los santos. No es las grandes obras que se hicieron, no son las predicaciones que se dieron, no son los milagros que se hicieron, no son los sacrificios que se ofrecieron. No. Se vivió justamente en los roles que le competían a usted. Como padre, como soltero, como casado, como hijo, como hermano, como empleado, como jefe, como gobernante, como ciudadano. En todo están lo señalado por Dios, que son las responsabilidades de cada quien. Y el que las cumpla, aunque no pertenezca a ninguna denominación religiosa.
Porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley. Entonces, dice que al que no se vistió, le dijo que fuera. El rey entonces dijo a los sirvientes: átenle de las manos y los pies y échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ese glorioso mensaje del Evangelio del Reino habla de que alguien tiene que nacer de nuevo, definitivamente. Porque si no nace de nuevo, no puede ver y no puede entrar al reino. Si no nace de nuevo, no puede entender lo que es hacer obras justas. ¿Por qué? Porque recuérdense que Adán y Eva, su primera reacción ante el pecado fue tratar de cubrir su desnudez, ¿verdad? Y el Señor desechó la cobertura de Adán y Eva y les dio una cobertura dada por él, una cobertura que implicaba el derramamiento de sangre del animal del cual se sacó la piel para cubrirlos. Así que en un simbolismo los cubrió con sangre, ¿verdad? Porque la piel tendría la sangre adentro. Y de igual manera entran los buenos y los malos, y la justicia de ambos, de los buenos y de los malos, son como trapo de inmundicia. No hay justos, no hay buenos que están con su justicia, porque ellos sí son justos a la luz de lo que los hombres llaman justos. Guardan las leyes a la luz de las leyes que imponen los hombres. Y los malos, la misma historia. Pero a los ojos de Dios, tanto los llamados buenos como los llamados malos, su justicia son trapos de inmundicia. Por eso es que tienen que despojarse, lo cual Adán y Eva no querían hacer, pero Dios no los aceptó. Quitó su cobertura de la falsa injusticia, y lo mismo es con nosotros. Podemos llegar como el publicano: Señor, te doy gracias que yo diezmo de todo lo que gano, hago ofrendas, visito a las viudas y a los huérfanos, etcétera, 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 ¿verdad? Y no soy como ese publicano. Nuestra justicia es trapo de inmundicia. Señor, yo predico tu palabra, soy maestro de la Biblia, asisto fielmente a la congregación, cumplo con los diezmos y soy hospitalario, hago todo lo que tú dices, Señor. Trapo de inmundicia. Si no es por la gracia y la misericordia de Dios, que me humillo y reconozco que todas mis obras son eso, trapos de inmundicia, o si son bien hechas, entre comillas, es para la bendición de otros, no para mérito mío. Porque al fin y al cabo, si yo oro por los enfermos y se sanan, ¿soy yo el traidito de la película? No. Simplemente fui el instrumento que Dios usó para llevarle sanidad a esa persona. Si yo doy una palabra profética a una persona o a una situación y se cumple, ¿soy yo el traidito de la película? No. Porque es el Espíritu el que revela y el que da para el beneficio de los que están oyendo. Y hay muchos que precisamente por hacer estas cosas que acabo de mencionar, asumen que Dios los está bendiciendo y por lo tanto son aceptos en el Señor. Pero las bendiciones de Dios no son la aprobación de Dios. Él no puede aprobar a alguien. Bueno, de hecho lo tenemos en la Biblia, ¿no? Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Pero Él no puede decirle, esas son buenas, ese es vestido de justicia. No, eso no es justicia, eso fueron dones y los dones son dados. Y pregunta en la palabra de Dios: si lo que tienes te fue dado, ¿de qué te jactas? Si tengo el don de sanidad, ¿de qué me jacto? No soy yo, es Dios el que lo dio. Si tengo el don de enseñar la palabra de Dios, ¿de qué me jacto? No es lo sabio, lo inteligente que soy. Es la misericordia y la gracia de Dios para mostrar la palabra. Entonces la justicia se tiene que enseñar en la casa. Dios dijo que Abraham iba a ser una familia diferente precisamente por eso. Porque iba a enseñar a sus hijos y a su casa que guardaran el camino de Dios haciendo justicia y juicio. Entonces la parábola de las bodas del Cordero nos está presentando el Evangelio completo. Desde un principio Dios ya tiene preparadas las bodas de su Hijo.
Desde un principio ya está todo listo. Invitó a unas personas, les volvió a invitar y no hicieron caso, no creyeron. Vuelvo otra vez a Israel. Tengo que volver a Israel. Porque iglesia, por estar pensando que Israel todavía juega un papel en el reino, estás descuidando la invitación del rey. Nos está invitando a ser la novia en las bodas del Cordero. Pero no, ustedes con sus hechos están diciendo, no señor, te equivocas. Israel es el traidito de la película. Nosotros solo somos un paréntesis en la historia. Y están desechando la invitación del rey. Qué terrible que cuando él está diciendo y nos lo muestra en su manual, que pacientemente envió profetas y más profetas, y a algunos los desecharon y a otros los mataron, y eventualmente les envió a su hijo. ¿Y qué hicieron con su hijo? También lo mataron. ¿Por qué no pueden ver lo que está en las Escrituras? Y la retuercen, como dice Pedro, la torturan para que encaje con sus doctrinas. Que haya tiempo de arrepentirse. Que el Espíritu Santo y Dios en su misericordia les quite la venda de los ojos y se den cuenta que están cegados y no se están poniendo el vestido de novia. No están aceptando la justicia de Dios. Entonces, así termina la parábola. ¿Que la fiesta de bodas se va a dar? Sí, y vuelvo a repetir, fiesta. Porque empecé a decirle que el matrimonio bíblico era solo entre las familias. Ahí era donde se declaraban marido y mujer y se les llamaba desposados. Luego lo que había, y luego cada quien seguía viviendo en su casa, la novia viviendo en su casa con sus padres, haciendo los preparativos para la mamá, asegurándose de sacar las retrasadas de la hija por si no aprendió a ser buena esposa y todo, y el joven preparando el lugar donde habría de vivir, a donde habría de llevar a su novia. Y cuando se cumplía el tiempo, entonces el novio venía con una marcha con sus amigos y la novia le salía al encuentro y juntos entraban al lugar de la fiesta de bodas. Cristo, el novio, descenderá del cielo, su iglesia saldrá a recibirle y juntos entrarán a la fiesta de bodas. La invitación es a todos, pero la condición es vestirse con el traje que Dios ofrece, porque esa es otra cosa. Yo no puedo comprar un traje de justicia en ningún lado. Tengo todos estos trajes de inmundicia con los que me visto de justicia. Justicia en esto, aprendo este protocolo y aprendo este otro protocolo. A mi propósito, a mí me caen mal los protocolos. ¿Por qué tengo que aprender mal educado si a la hora de la cena, no sé, que el tenedor que está más allá es para una cosa y el que está aquí es para otra cosa? ¿Qué? Si el pollo es más rico con la mano y es para comer. Pero no, hay tantas justicias, trapos de inmundicia. Pero solo hay un vestido de bodas, la justicia que viene de Dios. ¿Y cómo se adquiere? Obedeciendo su palabra para llegar a ser justificados por la fe y tener acceso con confianza al trono de su gracia y especialmente a las bodas del Cordero. Concluye así las parábolas, al menos las que estaban en Mateo 13 y con las bodas del Cordero. Y mañana añadiré la otra palabra, que es que un hermano en la iglesia me llamó la atención. Carlos, ¿y por qué no añadiste esta? Y la razón fue que cuando yo busqué estas parábolas, busqué las que decían el reino de los cielos es semejante a o es como. Y esta otra, que compartiré mañana, no dice el reino de los cielos es semejante a, sino que dice así es el reino de los cielos. Así que mañana lo veremos también. Pero hoy terminamos con la parábola de las fiestas de bodas. ¿Alguna pregunta o comentario?